También quiero que me... Gracias. Entonces, vamos a comenzar, les decía, el último tema. Este tema, en realidad, tiene más o menos como unos 30 años atrás, nada más. No es mucho, no es tan antiguo como la odontología misma, porque después de que se crearon las facultades de odontología con la materia de odontopediatría en el mundo, se incluyó en odontopediatría este tema recién hace ese tiempo porque se consideraba que estas lesiones tienen un impacto muy importante en la vida posterior de un sujeto. Y dice, el tema es el siguiente: lesiones traumáticas en odontopediatría. Ocurre que le han dado importancia, les decía, a partir de esos años recién, porque las repercusiones eran muy grandes y había que estudiar con mayor detalle qué es lo que está pasando, cómo una simple caída, un simple golpe o un accidente puede ocasionar en boca grandes repercusiones. Entonces, por eso es que se hizo dentro de la asignatura este tema que es de vital importancia. Y nadie mejor que el profesor danés Andreasen, quien fue el autor de muchos libros importantísimos, un europeo fantástico que se dedicó a esto, con el cual tuve la suerte de compartir un trabajo que llevé al Congreso Mundial de Odontopediatría hace 21 años más o menos, que se desarrolló en París. Y entonces, él, porque le gustó el tema que yo presenté en póster, fue quien hizo de jurado del tema. Fue maravilloso porque compartir solo con él y yo guardar esta imagen de aquello, verdaderamente hizo un honor a mi persona, pero un honor al país. Muy pocas veces en la odontopediatría, más allá de Sudamérica, la gente actualmente hace representación. Y tengo el gusto y el honor de decirles que he ido a muchísimos países. Ahora estoy más tranquila, pero fui a muchos países a hacer la presentación de temas. Así que vamos a hablar de este tema toda la hora para cerrar las clases. Lesiones traumáticas, vamos, en odontología pediátrica. Esto abarca la dentición primaria como tal y la permanente joven, la que nos corresponde, un niño entre los 7, 8, 9, 10, 11, 12 años y pico, nos corresponde el manejo a nosotros. Así que las características en cada caso son diferentes en el manejo, por ejemplo. Pero toda la fotografía que yo voy a mostrarles es de mis archivos, tanto de mi consulta privada como de la facultad. Hemos trabajado cosas bonitas, les voy a mostrar incluso algunos ex compañeros que trabajaron un tema muy bonito. Y cuando ustedes, los que tengan oportunidad de comprarse un texto de Andreasen, solo de lesiones traumáticas, verán que los cuadros son iguales, las caras varían un tanto, pero son iguales. Por lo mismo, me da mucho gusto mostrarles estas lesiones que el momento que uno las recibe asustan. Ahora, un traumatismo para los padres significa incluso esto. Viene la mamá y dice, mire, se le ha roto el diente, estoy muy preocupada, ¿de qué se trata? Pero con tan solo obtener los datos preliminares, vemos que este niño está iniciando su proceso de cambio y está iniciando la dentición permanente y el diente se exfolia, efectivamente dejando una pequeña lesión en encía, pero aquí esto no significa ningún trauma ni cosa parecida. Es una exfoliación natural a término dentario, porque atrás ya tiene el permanente. Pero cuando los papás son tan obsesivos, preocupados, que hacen muy bien, pues ven todas estas cosas. Yo quiero, para empezar y seguir, quiero que vean estas imágenes, las vamos a ver 3 en el curso de la clase.
No ha cambiado el mural, no han cambiado creo que los sillones, algunos sí cambiaron, los del medio, pero fíjense, nosotros recibíamos 30 estudiantes por rote, 30. Esta gente que está en la fotografía, con seguridad, ya son colegas y ojalá recuerden todo lo que hubieran aprendido de entonces. Era un trabajo, pero genial, era multitud de gente trabajando sin despreocuparse de traer los pacientes, sin llegar tarde, cumpliendo el trabajo que ustedes eligieron, que ellos eligieron. Entonces era interesante ver la clínica llena con 30 alumnos de ese entonces. Lo interesante es, como ustedes pueden ver, ellos siendo 30 no cabían, pero trabajaban en pareja. Entonces ese trabajo era más dinámico, más oportuno, más accesible, más fácil. Ojo, no hacían 8 trabajos, hacían un total de 20 o 25 trabajos, porque efectivamente el trabajo se les facilitaba cuando trabajan en parejas, a 4 manos. Ahora no quiero mostrar una imagen porque es una imagen desolada de la clínica. La gente a la más mínima de dificultad abandona. La gente no se preocupa por traer pacientes desde el inicio, la gente no tiene interés. Eso no tiene que ser para ustedes. Ahora yo tengo como que 15 alumnos, les decía, y es una lástima, pero espero que esos 15 estén motivados, no por la exigencia los del rote. Aquí me gustaría que estuvieran los del último rote. Imagino que no están. Están algunos de los rotes anteriores y me complace tenerlos porque la verdad la clase teórica es vital para todo esto. Entonces, estas lesiones traumáticas ocurren en un tiempo que se extiende desde los primeros meses de vida del niño hasta la adolescencia, es lo que les decía. Y en ese tiempo estamos viendo dentición primaria y dentición permanente, dentición mixta y dentición permanente neta. Entonces el manejo se hace de diferente manera. Pero en esta etapa, especialmente en la primera etapa, la etapa desde el nacimiento hasta la edad escolar, que son los 6 años, y un poco más ahora yo creo que un poco más, hay una dependencia de los niños con los padres o adultos, pero muy estrecha, cosa que antes no era tanto. Entonces el trabajo que le dejan al especialista o al odontólogo que quiere ver un paciente con estas consideraciones, tiene que ser manejado así, en esa combinación. Como dice la primera clase de la odontología, es un manejo en triángulo, o más bien en rote, ¿no? Padres, paciente, profesional e incluso asistente. Entonces, esas consideraciones, sobre todo en lesiones traumáticas, hacen en ocasiones fácil el trabajo o en ocasiones mucho, muy difícil. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque el paciente accidentado con una lesión traumática viene con algunas inquietudes. ¿Qué ha pasado? Todas estas preguntas nos menciona Andreasen, pero en realidad el paciente pequeño no solo se pregunta qué ha pasado, no pregunta por qué le ha pasado, qué me van a hacer, porque los niños siempre tienen temor a todo, y sobre todo si le va a doler. O sencillamente, si el cuadro es de los fáciles que vamos a mostrar, pues no le da importancia. Los padres son los que de ese triángulo que manejamos, son los que se ponen más inquietos y son los que de pronto a uno le asfixian un poco con preguntas como ¿qué pasó? ¿Cómo es que pasó? ¿Qué lesiones hay? ¿Tienen tratamiento? ¿Le va a doler? ¿O no le da importancia? ¿No? Entonces, sobre todo ellos se preguntan, ¿qué importancia tiene a futuro? ¿Va a perder el diente? ¿Será competente el odontólogo para tratar a su hijo? Fíjense ustedes lo serio. ¿Será competente? Ya lo están poniendo al profesional en un sitio muy especial y peligroso. ¿Cuánto va a costar? Esa es la otra cosa que se preguntan. Y si será satisfactorio el resultado final. Y eso en realidad depende no solo del profesional, depende del propio cuadro que sufrió ese paciente.
Entonces, uno tiene que estar preparado para toda esta situación. Y por supuesto, al profesional o en el caso de ustedes, al estudiante, le llega esa pregunta. ¿Cuál es verdaderamente la magnitud de la lesión? Porque el niño viene todo ensangrentado y podemos suponer, wow, aquí pasó todo. No es cierto. Lo que pasa es que la boca es una de las regiones más vascularizadas del humano y especialmente en la niñez y adolescencia, más vascularizada. Y entonces una pequeña situación sangra mucho, como cuando hacemos una profilaxis, la encía sangra abundantemente. Peor si es una encía inflamada, ¿no es cierto? Entonces, el cuadro puede no ser tan fatal como lo muestra el momento de que el paciente acude a nuestras manos, ¿no? Y entonces uno tiene que tener las respuestas de acuerdo a situaciones especiales para que podamos plantear un tratamiento adecuado, pero sobre todo un pronóstico adecuado. ¿Y cuáles serían las interrogantes del profesional? Él tiene que obtener respuestas con una correcta exploración clínica, con la determinación de las pruebas complementarias, por ejemplo, radiográficas, o con la confección de un plan de tratamiento adecuado para cada caso y el seguimiento que debe hacer a su paciente. Porque los traumatismos implican situaciones clínicas en las que a pesar de la urgencia no se puede obviar ninguno de los pasos necesarios para un buen tratamiento. Esto es demasiado importante. También en ocasiones, ver al paciente en esas situaciones también lo asusta al profesional, aun cuando sea un experto, porque uno no sabe qué se va a encontrar, pero con todos los cuidados, ese examen, más su historia clínica, etcétera, en todo nos va a permitir identificar y delimitar las acciones que se van a realizar como rutina en un paciente traumatizado. ¿Cuál es la causa de una lesión traumática? Algunos autores, y ya yo hoy para esta clase la doy, antes yo tengo que volver a ver mucha literatura y veo. Y me siento feliz porque la verdad es que tengo un resumen que no todos los textos lo tienen, excepto Andreasen. No hablan, por ejemplo, cuando decimos cuál es el factor etiológico, hay muchos quienes hablan que los juegos, que la patineta, que el básquet para los más grandes, que los juegos o las prácticas que hacen de artes marciales, los juegos en el recreo. Ese es en realidad esa es la situación que llega a que provoque un pequeño o gran accidente y la fuerza que se produce en ese puede ser fuego o un accidente automovilístico, es la que va a provocar daño sobre la estructura dentaria, sobre los tejidos de soporte o sobre tejidos blandos. Estas tres estructuras son las que debemos observar en la boca de los niños. ¿Cuáles sufrieron el impacto? A veces solo es una estructura dentaria o el tejido de soporte o es una combinación de todas ellas y ahí siempre complica un poco la situación. ¿Qué pasa con esa fuerza? La fuerza va a generar un impacto de acuerdo al objeto que está presente, que es con el que se golpeó el paciente. A la dirección de esa fuerza, a la acción protectora de los tejidos blandos, el tipo de dentición, el momento eruptivo en que se encuentra la dentición del niño, la oclusión que presenta el niño, las características del hueso, y peor aún, si hay trastornos médicos asociados. Entonces, todos estos datos, que seguramente los vamos a obtener en la historia clínica y en el examen clínico del momento, nos darán pautas para todo lo que debemos hacer. ¿Qué tipo de lesiones nos podríamos encontrar? Aquellas provocadas por el objeto que golpea o contra el que se golpea el tejido u órgano casi o de manera directa. Y se pueden observar principalmente las fracturas coronarias, fracturas de reborde alveolar,
roturas de ligamento o lesiones de piel y mucosas. Les decía que cualquiera de las regiones pueden ser afectadas, sin considerar que además, si se trata, como vamos a ver en algún paciente, hay lesiones en otras regiones del cuerpo que quizás sean prioritarias antes que lo que es boca, que es lo que sangra más. Aquí, por ejemplo, una fractura muy directa, un diente traumatizado porque se golpeó el niño con una baranda que era de fierro y iba viendo la cabeza para atrás cuando voltea, se golpea. Entonces, todo va a depender del objeto, de la fuerza, del momento, del contacto, de muchas situaciones. O que lacere un tejido o gingival de esa manera, que lacere el interior del labio superior, todo referido a cómo ocurre, que es lo que hay que recibir como detalle importante en la historia clínica, cómo sucedió el accidente, para decir cómo sucedió el golpe, que fue cercano, fue alejado, etc. En zonas alejadas también se pueden ocasionar traumatismos, pero no por el impacto directo. Por ejemplo, en regiones molares, cuando el golpe ha sido en la mejilla, por ejemplo, no vamos a ver lesiones directas, vamos a ver una mejilla, un carrillo, cuando observemos clínicamente totalmente inflamado, con laceraciones en el interior puede ser, y podemos observar incluso fracturas en molares, en cóndilo o articulación temporomandibular. Entonces, esto no es muy frecuente de ver porque tenemos áreas protectoras que evitan que sea una fractura directa, pero se puede dar, ¿sí? Esas ya son las lesiones de contragolpe. Pero hay factores además que predisponen que ocurren estos accidentes en los niños. Hay factores verdaderamente fuertes que predisponen esto. Uno de esos son los perfiles protrusivos. Por ejemplo, la protrusión maxilar es la que nos ofrece mayor riesgo, es aquella que tiene resaltes horizontales o sumado horizontal y vertical de 3 a 6 milímetros. En ese caso, el riesgo se duplica. Pero hay niños, y nos ha tocado ver, niños con resaltes mayores de 6 milímetros, el resalte horizontal, los dientes lo tiene para afuera porque el molar está muy protrusivo, esos resaltes triplican el riesgo. Y a la inversa, de la misma manera, una protrusión mandibular va a ocasionar lesiones en los dientes anteriores o a veces en el cóndilo. Entonces hay que tener cuidado. Por eso ahora cuando uno se hace cargo de un niño y nosotros tenemos este detalle en nuestra historia clínica que a veces a ustedes no les gusta ni tomar en cuenta, ¿cómo encontramos a nuestro paciente? Si nuestro paciente es un clase 3 de Angle, que está en la historia clínica, ¿cuánto de protrusión tiene la mandíbula? En una consulta privada, uno le dice a la mamá, tómele una panorámica, veremos qué está pasando. Hay el desarrollo mandibular excesivo o menor desarrollo maxilar. Son muchos puntos que se analizan cuando ya uno está en la especialidad propiamente. Pero en la historia clínica nosotros tenemos cuánto resalte tiene este paciente vertical, cuánto horizontal, qué tipo de mordida tiene. ¿Por qué debemos conocer esto? Porque podemos sugerir a los papás, por favor, hágalo ver con ortodoncia, porque esto puede ocasionarle incluso traumas, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Y esquemáticamente los podríamos representar así, pero en la práctica clínica se los ve con mucha claridad. Por eso siempre les digo, los niños que ustedes reciben son un libro abierto. Se puede observar todo, se puede determinar todo. Lo que sucede es que ustedes, no todo, ¿cierto?, no saben aprovechar. Y dice, estos puntos que innecesarios son para la hora de la historia clínica, son importantes. Porque si bien un niño protrusivo maxilar no ha sufrido un trauma, no sabemos si más adelante le pueda pasar. Por eso hay que derivar al especialista en ortodoncia, por ejemplo, para que haga algo, indique
pueda indicar a los padres, indague si la protrusión maxilar es debido a una respiración bucal que también está en su historia clínica, y como causa de ello un paladar alto, ojiva. Todo tiene relación, estudiantes. Ahí está. Esta imagen de un niño con una protrusión maxilar severa. Esto sobrepasa los 6 milímetros a 7. Entonces, su riesgo de ocasionarse una lesión traumática es muy grande. Entonces, ahora hay que ver porque la exigencia en la vida actual es fuerte. Ya no puede estar el paciente así, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa con las lesiones según la edad? De 1 a 3 años es la edad más altamente susceptible y peligrosa para que ese niño pequeño pueda tener lesiones traumáticas. Digamos que hay un porcentaje alto de niños que sufren lesiones traumáticas en esta edad porque hay caídas frecuentes cuando el niño está empezando a dar sus primeros pasos. Casi siempre no tienen el reflejo innato de protección de las manos. Eso no les enseña ni papá ni mamá. Eso es automático, es innato en el paciente, en las personas. Y la región anterosuperior puede ser la más afectada. ¿Qué ocurre a esta edad? Lo más frecuente son las luxaciones coronarias. Las fracturas coronarias, sin embargo, son de menor incidencia, pero las luxaciones coronarias suelen ser más severas y más frecuentes, muy frecuentes, porque este niñito a esa edad es esencialmente celular, es vascular, es mucho más que siendo adolescente o adulto, y entonces se dañan esas regiones. Cualquier lesión traumática puede tener los peores resultados en cuanto a repercusiones en la dentición permanente. A estas edades es demasiado importante en la historia clínica preguntar a los padres, ¿el niño sufrió algún tipo de lesión traumática? A veces los padres lo olvidan. A ver, recuerde, porque viene y dice, mire, los dientes de adelante, los permanentes de su niño de 8 años, dice, le han salido tan manchados. Eso tiene muchas causas, pero si nosotros preguntamos, recuerde si no tuvo algún problema de muy chiquito, y luego la madre dice, ay, sí, recuerdo que se cayó, se golpeó contra la camita, se cayó en el piso, etcétera, etcétera, y esa puede ser la repercusión a distancia para la dentición permanente. Cuando el niño ya tiene 7 a 9 años, ya está en periodo de escolaridad, los juegos y deportes son más activos, no hay supervisión de los padres, las fracturas dentarias son las de mayor frecuencia. Y ya no es que no se asocian en muchos casos las lesiones de tejidos de soporte o lesiones de tejidos blandos, se asocian, pero además se suma a las fracturas dentarias, que es cosa bastante rara en la primera etapa de dentición del niño. Y una tabla en porcentajes sería esta. Por ejemplo, en dentición primaria, fíjense ustedes, la concusión, subluxación y luxación ocupan un 69%. La fractura coronaria es apenas 19% y las otras van disminuyendo en porcentaje de importancia porque ocurren más las lesiones en tejidos de soporte que las vamos a ver. En cambio, en dentición permanente, la que tiene un alto porcentaje viene siendo la fractura coronaria no complicada, tiene un 64% de cantidad que ocurre en los niños. Le sigue la subluxación. Muchas veces hay fractura coronaria asociada a una subluxación, casi siempre. Entonces hay que manejar las dos situaciones por separado, es decir, con recomendaciones y tratamiento
por separado. Eso es demasiado importante. Y van en esa frecuencia. Ustedes deben leer estas tablas, son muy importantes que las tengan en mente. ¿Qué es lo que acontece más en dentición primaria y qué es lo que acontece más en dentición permanente? Según el género, se establecía que los más susceptibles a sufrir lesiones traumáticas eran los niños por sus juegos tan bruscos, por juegos un poco más fuertes, porque a la pelota, pero ahora ya no podemos decir eso. Ahora tenemos que las mujeres también y las niñas también juegan fútbol, juegan básquet, hacen deportes eh, de defensa personal, etcétera, pues ya no hay tanta diferencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos hacer? Primero, un diagnóstico, una historia clínica, cualquiera sea el tipo de traumatismo, se debe realizar sin demora una historia clínica, porque esta nos va a dar todas las pautas, todos los datos para llegar a un diagnóstico y por ende a un tratamiento. A veces se utilizan formularios especiales relativos al trauma. Eso sí es posible. Si uno tiene interés en manejar niños, hay que hacerlo, hay que aprender a hacer eso. Y en esa historia clínica se deben sumar 3 preguntas de importancia. ¿Cómo se produjeron las lesiones? ¿Dónde se produjeron las lesiones? ¿Y cuándo se produjeron las lesiones? Esto es vital. Ustedes van a ver estas 3 preguntas se asocian, cuando decimos tratamiento, las asociamos directamente al tratamiento, directamente, porque la respuesta del diente fracturado, por ejemplo, puede darnos pautas de tratamiento, de este tratamiento o este otro tratamiento. Igual si se trata de lesiones en tejidos de soporte que han provocado un sangrado interior, puede darnos pauta de cuándo fue, cómo fue, para que nosotros planteáramos un tratamiento. También es importante preguntar si tuvo inconsciencia el paciente, por ejemplo, en un accidente automovilístico que le sangra la cara, pero en ese momento de mayor importancia hacer estas preguntas para derivar de inmediato al especialista médico, dependiendo del estado en que se encuentra el paciente. También podríamos ver si la oclusión está alterada, los dientes tienen sensibilidad al frío o al calor. Es necesario, además, importantísimo, hacer una historia médica respecto de las alergias, respecto de las displasias sanguíneas u otras enfermedades. Se deben diferenciar 2 opciones en las molestias que relata el paciente, las que sufre el paciente, el momento mismo del trauma, y eso lo va a decir el paciente niño. ¿Qué pasó? Me golpeé el diente y se te partió. No, pero me vino mucho dolor. Dice, entonces nosotros tenemos que realizar tejidos de soporte, lesiones de trazos de fractura en el diente, etc. O las que relata el momento de la visita, que si ha transcurrido un cierto tiempo, ya van a ser diferentes. Ya va a haber un dolor en el diente espontáneo que no hubo ese momento, va a tener reacciones a estímulos térmicos, etc., ¿no? Pueden ser reales o estar sobredimensionadas por los padres. Hay que ser muy específicos en el examen. Y hay que hacer una buena inspección, palpación, percusión, oclusión dentaria, vitalidad y sensibilidad pulpar, sobre todo el examen radiográfico y las fotografías, porque la exigencia de los padres suele ser tal que a uno le ponen en situaciones especiales cuando dicen, es que no estuvo así mi niño, pero si tenemos un registro fotográfico, le mostramos la magnitud del problema al padre, pues entonces tendremos algo positivo para nosotros explicar a los padres, porque los niños no son los que solicitan la radiografía, es decir, la fotografía, ¿no? Los pacientes pueden venir de esta manera y nosotros tenemos que tener este registro fotográfico para a posterior hacer una explicación adecuada a los padres. O esto, ¿no? Vamos a ver cómo llegó esta niña así. O así. Las lesiones son fatales, les diré. No, se asustan los padres, se asusta el niño y se asusta el profesional en ocasiones, porque no sabe qué es lo que va a hacer primero.
acá les decimos qué es lo que tienen que hacer primero, aún siendo ustedes generales, para luego poder derivar a un especialista, ¿sí? Pueden realizarse acciones terapéuticas que solucionen el problema del primer momento, manifestaciones tardías o respuesta biológica variable, así como el crecimiento y desarrollo normal, hacen que el tratamiento dure una etapa grande. Los niños traumatizados y cualquier otro niño no se dan de alta, aunque esté con la boca entre comillas sana, nunca se dan de alta. Las repercusiones se pueden presentar mucho más adelante. Por lo mismo, vamos a clasificar ahora las alteraciones y vamos a hablar del tratamiento en cada una de ellas. Los tratamientos de urgencia se pueden diferenciar en tres momentos. El de urgencia propiamente, en el que recibe, aún sin ser especialista, lo que debe de hacer es una limpieza de toda la boca y específicamente la región afectada, utilizando suero fisiológico, antisépticos orales suaves, porque se trata de niños, y otros. Y si hay necesidad de hacer urgente una protección pulpar en esa cita, pues se la hace. La ferulización se la hace, ¿sí? O diferir cuando el problema es ya para más adelante. El tratamiento intermedio, momento ya hay un aparente control en la actitud de los padres, del paciente y del profesional, entonces ya se harán situaciones como una igual primaria reconstrucción del diente. No se hace de una sola vez y se le dice esto es para toda la vida. No, porque el paciente está creciendo y eso hay que cambiar. Y probablemente una restauración resinosa en unos 2 años ha de haber que cambiarla, porque si el diente está en proceso de erupción, eso va a cambiar. Entonces, igual, si se tienen que hacer apicoformaciones, prótesis, esperamos para un tratamiento intermedio. Y por último, el tratamiento tardío serían aquellas acciones que se realizan cuando ya no se esperan cambios, porque el crecimiento ha terminado y ese paciente, en nuestro historial de la consulta odontológica, tiene, este era un niño que sufrió un traumatismo y miren, esto es lo que pasó. Si nosotros tenemos la suerte de tener los pacientes desde que eran chiquitos hasta que son muy grandes, yo tengo pacientes universitarios, tengo pacientes que me traen a sus hijos, entonces tengo un historial de esos casos. Es necesario hacer una historia clínica detallada para hacer las cosas adecuadamente. Según la OMS, las lesiones de tejidos blandos las clasifican, vamos a ver, solo en 3: una contusión, una abrasión y una laceración. Esto es lo que ocurre en boca. Contusión, abrasión, laceración. Vayamos. Andreas se refiere a la contusión que afecte a la submucosa. La contusión también afecta, tomen nota de eso, al tejido óseo. Puede fracturar el tejido óseo, es una fractura, pero hay quienes la llaman contusión en el tejido duro, ¿no? Afecta la submucosa, produce hemorragia interna. La mucosa externa permanece íntegra, pero permite ver la extravasación sanguínea que se produce. Esta con frecuencia se acompaña de una zona inflamatoria. ¿Qué hacemos aquí? Lo que dijimos. Hacemos un lavado. Ustedes vean en la región superior, en la parte más superior del labio inferior, hay una zona que ha sufrido contusión, ha habido extravasación interna. En lo demás hay extravasación externa y vamos a ver qué nombre le vamos a dar. Abrasión. Hay una rotura o ruptura de la mucosa acompañada de hemorragia superficial. Es el caso de la niña que vino, superficial, porque sin que nadie hubiera hecho nada, el organismo hace su proceso, hace primero la coagulación, a partir de ahí la cicatrización. Pero en la consulta hay que hacer una limpieza porque cuando dijimos qué pregunta se hace, ¿dónde ocurrió el accidente? Es muy importante, porque si hay una pequeña lesión abierta en un sitio de tierra, en un día de campo, y ese paciente no tiene vacuna para el tétanos, por ejemplo, es el área por el cual se puede contaminar de esa manera. Y entonces hay que hacer esas preguntas con base, no sin argumentos, ¿sí?
Son lesiones más en superficie que en profundidad y presentan formas y superficies irregulares. Entonces, debemos actuar de esa manera. La laceración ya es una herida con bordes nítidos, separados. Ahí hay que hacer sutura. Después de hacer lavado con suero fisiológico, antiséptico, preguntar sobre la vacuna, etc., es necesario hacer una sutura suave dependiendo de la profundidad del, de la lesión. ¿Ya? Ya que está esta paciente, vean ustedes, esta pacientita llegó después de que lo primero que hizo la madre, porque vio que sangraba, hubo una laceración ya en la parte externa inferior del labio y ya en piel propiamente. Entonces lo que hizo, la llevó a un centro médico, la suturaron. Yo le dije, por lo menos fue un estético, porque se da cuenta a veces la gente que por el miedo hace este manejo, una sutura convencional en una región facial tan estética puede crearle cicatrices de por vida a esa paciente, que vayan poco a poco desapareciendo, pero dejan huella. Esa área corresponde más bien a un cirujano estético y habría que haberla diferido para llevarla allá, para llevar a la niña, ya es una niña. La niña yo la tuve aproximadamente por unos 3 o 4 años, porque después ya no la volví a ver. La herida del labio fue una laceración ya más significativa, que cuando vino a la consulta ya tenía el coágulo así formado. Entonces lo que hice es lavar, desinfectar, porque no me interesa. La cicatrización por primera intención que hizo el propio organismo, esa facilita que esa cicatrización no deje huellas. Entonces solamente había que lavar la herida. Pero eso son bordes abiertos en laceración. ¿Qué hacemos? Suero fisiológico es un tratamiento básico, un aseo con suero fisiológico, lo dijimos otra vez, antisépticos orales según el caso y antimicrobianos también según el caso. Obviamente con las consultas si los pacientes no tienen alergias o qué tipo de antimicrobianos vamos a dar según cada caso. Vamos a ver ahora la clasificación de los tejidos de soporte. La concusión, que es diferente a contusión. La concusión es una lesión que provoca un impacto agudo, solo hay un edema en el ligamento, el diente está sensible, puede haber ruptura de algunos vasos del ligamento, no de pulpa ni de hueso. Las fibras están intactas. El tratamiento es apenas un alivio de las interferencias oclusales, dieta blanda 2 semanas. Este diente, que parece haber sufrido en su ligamento una lesión tan suave, a veces se puede necrosar. Por lo mismo hay que hacer pruebas de sensibilidad una vez. A veces los padres no le dan importancia porque el niño se golpea sobre un objeto y solo dice, ay, me duele un poco. Y duele la parte que inflama un poco el ligamento, porque el ligamento se pone sensible. Y el esquema de Andreasen es este, miren. A veces hay ruptura de vasos del ligamento y esto suele escurrir por acá. Eso es característico en la otra lesión, pero puede pasar. Y entonces el golpe directo a esta estructura hace que en ocasiones muera la pulpa al interior, se produzca una necrosis o hay una extravasación por el golpe. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que ocurre en la otra. Entonces, miren acá, además se sumó una laceración de la encía marginal en esta paciente. Entonces, solo es observación, como decía, dieta blanda por 2 semanas y también esperamos, se explica a los padres, si el diente empieza a tornarse de un color diferente, es que hay necrosis. Y a veces esa necrosis, un residuo de pulpa de lo que hablamos anteriormente, puede desaparecer. Hay células maravillosas que hacen desaparecer. O a veces ya no se revierte y provoca dolor, provoca cambio de color. Hay que hacer la endodoncia. Por eso nunca se dan de alta estos pacientes. Siempre se los observa periódicamente. ¿Sí? Entonces,
En la subluxación, que es un impacto mayor, muy parecido al anterior de la concusión, hay una ruptura mayor. Algunas fibras del ligamento se rompen, el diente se afloja, producto de la ruptura de fibras del ligamento. En la anterior el diente no se aflojaba, solo había cierto sangrado pequeño en algunos casos, pero aquí, como hay ruptura de fibras del ligamento, el diente se afloja, mas no se desplaza. Puede haber hemorragia del surco gingival y puede o no igual necrosarse. El tratamiento es igual, alivio de las interferencias oclusales, dieta blanda 2 semanas y observación de una posible necrosis, ¿sí? Después se hará una prueba de sensibilidad. El esquema es este. Hay ruptura de vasos, ruptura de ligamento, de algunas fibras de ligamento, por eso el diente se desplaza. Es decir, no se desplaza, ¿no? Simplemente provoca cierta sensibilidad mayor que en el anterior caso. Entonces, estos son los tratamientos. Muchas veces no se hace ni siquiera medicación analgésica. ¿Para qué? En los niños hay que tener mucho cuidado, deben ser muy cuidadosos, no se maneja estas cosas abiertamente haciendo recetas dentarias innecesarias, porque hacemos trabajar tejidos tan importantes, órganos tan importantes como es el hígado, como son los riñones. Así que no hay necesidad. Con una buena higiene y un buen control estamos. En esta paciente, por ejemplo, su lesión de subluxación provocó extravasación, por eso el diente se halla de un color diferente al que no sufrió la lesión. Y entonces, a veces, miren, aquí hubo una laceración, una abrasión y obvio una subluxación. El diente sufrió, todavía no, vamos a, para que vean cómo se puede distinguir si hay cambio de color, hacemos unas pruebas de fibra óptica y vemos si o no, ¿sí? Si hay o no hay manchas que puedan delatarnos que sí. Y efectivamente, el diente derecho ha tenido una extravasación pulpar. Pero a la mamá le decimos, tiene que estar en observación, miren el cambio de color, pero eso para cuando uno conoce bien. Si no, hay que hacer una transiluminación. Esto nos da perfectamente cómo está extravasado la pulpa en relación a este que no, está bien, ¿no es cierto? Radiográficamente no encontramos nada, nada. Para tranquilidad, a veces las mamás dicen, ¿y una radiografía? Pues hágale tomar, señora, vamos a ver qué tan cercano está ya el diente definitivo. No, está bastante lejos. Y no se crean que porque la imagen se ve así, se va a ver tan de inmediato con la extravasación pulpar también afectado. No es así. Sin embargo, aquí sí podemos observar. Usted esté siempre pendiente porque dependiendo de la magnitud de la fuerza, más adelante, cuando el diente erupcione, este permanente puede tener alguna huella de esa lesión traumática que sufrió la niña siendo tan pequeña. Por eso hay que dar esas explicaciones. Y aquí vemos otro caso igual, miren, ya en el lado derecho esta vez. Y además hubo lesión inflamatoria, sangrado característico por el margen gingival. Otro tipo de lesión más severa es la luxación extrusiva, causada por fuerzas oblicuas. El golpe de donde provenga, cualquiera sea el golpe, hace una fuerza oblicua que hace que el ligamento y el paquete de la pulpa sean seccionados. Hay ruptura del ligamento y paquete de pulpa. Esta es más grave, es más severa. ¿Y cuál es el tratamiento? Yo les he preparado un protocolo para diferenciar qué se hace cuando un diente, si es primario o si es permanente, ha sufrido una luxación extrusiva. Porque el diente sale del alveolo. Poco, aunque sea, pero sale. Hay ruptura de vasos, hay ruptura de ligamento, la pulpa está seccionada y entonces el diente está hacia afuera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver enseguida. Este es un diente con luxación extrusiva. Miren, y que la mamá nunca lo llevó a consulta y formó todo este aro
de placa bacteriana que fue analizado en su totalidad. Ahora, veamos. ¿Cuál es el tratamiento de la luxación extrusiva? En dentición primaria, vamos a separar las cosas. No se reubica el diente, se extrae, aunque sea un diente sano. Se hace la técnica anestésica y hay que evitar la presencia de coágulo. ¿Por qué hacemos eso? La presencia de coágulo se evita porque ese coágulo que se forma en el interior del alveolo, si el niño que es tan altamente celular hace un tejido de defensa de granulación, puede tener repercusión en la segunda dentición. Por eso la importancia de preguntar a los padres si nunca hubo una lesión traumática, ¿sí? Aquí sí es importante hacer terapia antimicrobiana y hacerle un seguimiento. ¿Por qué? Porque si el cuadro está infeccioso, por eso dice según el caso, puede esa infección mandar a la segunda dentición. Y eso no queremos, ¿no es cierto? Ahora, si el diente permanente se ha extruido, se hace una reubicación, pero esto en tiempo necesario, porque cuando el diente se ha extruido, dijimos que hay ruptura del ligamento y hay extravasación en ese interior, y si se forma un coágulo, este nos va a perjudicar la reubicación. Por eso el paciente tiene que llegar inmediatamente ocurrido el trauma, si acaso, porque ustedes van a recordar en qué tiempo, tarea para ustedes, se hace los tiempos de coagulación y sangría. Entonces, tenemos que hacer un lavado intenso con suero fisiológico, esta vez haciendo que el suero penetre al interior para evitar la formación de coágulo, porque esto va a perjudicar al germen. Hay que hacer presión lenta a la hora de inducir el diente extruido y ferulizar. Aquí entra la primera férula por 2 a 3 semanas. Se hace terapia antimicrobiana, importante, urgente, y seguimiento del paciente. Luxación lateral, otra de las alteraciones recontraseveras, es cuando fuerzas horizontales golpean la corona de uno o dos dientes, casi nunca es uno solo, y lo desplazan hacia palatino y el ápice vestibular. Aquí hay lo que les digo, una fractura ósea, una contusión de cierta pared ósea, vestibular sobre todo, seccionamiento de vasos y nervios, corona trabada, sonido metálico. El tratamiento es diferente en uno y otro caso. Tomen nota de esto, es muy importante. Y la imagen de Andreasen es esta. Miren, esa traba que hay porque hubo ruptura de la alveola, por la parte vestibular, la cortical, hay ruptura de vasos, de ligamento, de todo. El diente ha sido desplazada, la corona para palatino y la raíz, porque la fuerza vino de esta manera, directa acá, desplazó la raíz hacia el vestibular. Esto es para manejarlo con mucho cuidado, considerando el tiempo del trauma. Si el trauma, estoy hablando de un diente permanente, si ocurrió en el lapso de hora, las cosas pueden ir muy bien. Si el diente tiene ápice abierto, pueden ir bien. Si tiene ápice cerrado, hay que hablar de otro lenguaje de tratamiento. Y pasa esto, mire, es un trauma grande. Hay lesiones de laceración, de ruptura en labio, los dientes van. El cuadro, les decía, nosotros tenemos, yo no puedo decir dicha por el paciente, pero digo dicha por mí, porque capaz de ver lo que muestra Andreasen, los dientes van para palatino y la raíz para vestibular. Menos mal, esto es dentición primaria. ¿Sí? Otro caso, que no es el mismo, ya toma el lateral, parte del canino y la misma situación, tal como lo estamos explicando en la teoría. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? En luxación lateral. En dentición primaria, nunca se reubica la exodoncia, porque no queremos perjudicar al permanente. Así que se hace la exodoncia. Hay que hacer técnica anestésica, evitar formación de coágulo, terapia microbiana sí, urgente, y seguimiento. En cambio, en dentición permanente,
Reubicación, liberando la traba ósea. O sea, se toma por la parte palatina con una mano y con la derecha se libera la traba y se encaja el diente suavemente, evitando la formación de pápulo. Esto tiene que ser el tiempo transcurrido del accidente a la visita, no más de 2 horas si acaso. Andreasen siempre dice 1 hora, pero nadie está cerca de una consulta, o si está y va a la persona que está equivocada, no lo hará bien. Hay que llamar al odontólogo y decir qué puedo hacer. Entonces, ese momento llega el paciente, se hace una presión lenta, liberando la traba, reubicando el diente. Terapia antimicrobiana urgente, lavado con suero fisiológico urgente, periodización por 2 o 3 semanas. Si el diente es un diente con formación radicular completa, hay en ocasiones necesidad de hacer terapia endodóntica, ¿sí? Si es uniradicular. Si el diente es ápice abierto, las posibilidades de éxito son mayores porque va a continuar su desarrollo después de haber hecho un control antimicrobiano y todo lo demás. Y en todos los casos hay que hacer seguimiento. En las 2 niñas que les mostré anteriormente, las vamos a ver para atrás, se hizo exodoncia de los dientes, por supuesto, un amplio lavado con suero fisiológico y por las características del golpe se dio terapia antimicrobiana. La intrusión es una lesión que causa igual, un daño máximo, porque en vez de salir, el diente va para adentro. Una fuerza axial, una fuerza vertical impulsa el diente hacia adentro. El deterioro depende de la edad del paciente. Se puede sentir porque el diente se metió y si uno percute, se siente un sonido metálico, está trabado igual. Puede dar reabsorción, en este caso puede haber anquilosis y los cuadros son verdaderamente severos. ¿Qué hacemos en diente primario? Y vamos a ver cómo se ve el esquema de Andreasen. Mire, el diente intruido ha roto vasos, ha roto ligamento, a veces afecta un poco el hueso y el tratamiento es según cada caso. Aquí a este niñito se le provocó una intrusión del central derecho, este estaba apenas en erupción, el cuadro es fatal. A este bebé, por el golpe, se le provocó una intrusión en el lateral, pero un niño que tenía todo este cuadro. En este caso, a ver, vamos a ver. ¿Qué se hizo? Porque el riesgo es tal en relación a la distancia de intrusión, no se puede esto controlar de otra manera, considerando la presencia del germen, ¿no? No de uno, sino de 2. Entonces, lo que se hizo es la extracción. Les voy a decir cómo se hace la extracción. Vamos a ver el tratamiento. En dentición primaria, el manejo de tejidos blandos, rayos X intestinal, extracción del diente con una técnica especial. Al diente no lo vamos a tomar con el instrumento sujetándolo por vestibular y palatino. Lo vamos a tomar y hacer con una suavidad increíble, tomando los bocados de las valvas del instrumento a utilizar por mesial y distal, con una, ¿qué les digo? Suavidad extrema, con muchísimo cuidado para no lesionar el permanente. Por eso son tan riesgosas este tipo de lesiones, cualquiera que sea, porque tenemos diente primario, diente permanente, y sus repercusiones son muy fuertes. En dentición se hace esto con una técnica especial, siempre se da terapia antimicrobiana y seguimiento. En dentición permanente pueden ocurrir 2 situaciones. Se hace primero el manejo de tejidos blandos, la radiografía, imprescindible. Se hace todo lo que es limpieza, desinfección de la situación. Pueden ocurrir 2 cosas. Un diente con desarrollo radicular incompleto, por eso se nos hace importante tener el detalle de la edad del paciente, en qué edad eruptiva se encuentra, cuánto consideramos que hay cierre apical o hay ápice abierto,
o aquel paciente que ha sufrido una luxación intrusiva tiene ápice cerrado. En el primer caso, si es un ápice abierto, hay que esperar reerupción espontánea de 2 a 3 semanas. El ápice abierto o incompleto es una parte del organismo del niño que le hace una ayuda al trauma, porque lavando bien la región, desinfectando bien la región, lo controlamos periódicamente y vamos viendo, obviamente con la radiología, cómo el propio organismo va desplazando al diente, porque felizmente ya es dentición permanente, no tenemos que cuidar nada de lo que aquí acontece. El diente va reerupcionando y no se hace daño a la pulpa ni nada, pero es necesario controlar. En cambio, cuando el diente tiene ápice cerrado, es difícil que el propio organismo lo reerupcione. Hay que hacer una ortodoncia guiada, se hace una pequeña cirugía, se desprende un colgajo, se fija un botón ortodóntico para lentamente en el diente intrusionado y en el diente inferior. Entonces se hace una ortodoncia guiada, perdón, reerupción guiada. Puede ponerse un alambre suave o puede ponerse elásticos muy delgados que no hagan una fuerza excesiva. Se hace terapia antimicrobiana, seguimiento. Sin embargo, hay la posibilidad de que se pueda producir una anquilosis y perdamos el tiempo. Perdón. Entonces, todo esto se debe explicar a los padres. Si lo conocemos en detalle, se debe explicar, porque uno dirá, yo expliqué y acá está, así venía el paciente. ¿Qué tal? Hicimos todo lo necesario para que el diente reerupcione, para que el diente haga una erupción guiada, pero el diente en el interior se anquilosa porque se formó coágulo y el coágulo hace tejido de reparación y de pronto ese tejido de reparación involucra a la raíz con el hueso, se anquilosa y ese diente no sale más. Entonces hay que hacerle seguimiento, es muy importante. Miren, este es el chiquito que tenía la fotografía del otro lado, el diente que se le introdujo, este sufrió una luxación, una subluxación severa, se hizo una férula para 7 días apenas, esperando la reducción de este. Y por último tenemos en lesiones de tejidos de soporte la avulsión. Esta está causada por un impacto frontal y el diente obvio se desaloja de la cavidad, sale. El diente, el niño lo tiene en la mano, se ha caído en el piso, no sé dónde fue el accidente, en la tierra, en el colegio, en la escuela, en el cemento, en fin, miles de historias hay al respecto. Y el éxito del reimplante depende del tiempo extraalveolar. ¿Cuánto tiempo está fuera de boca esta raíz, fuera de hueso? Eso da el éxito. ¿Y de qué manejo se le ha hecho? Si el diente ha ido de mano en mano, lo han puesto en un papel, está seco. Este diente al avulsionar, al extraarticularse, se llama también extraarticular, aquí tiene residuos de fibras del ligamento que une con el hueso. Aquí quedan residuos de fibras que unen al diente. Entonces, si no hacemos oportuna y en lapso de tiempo mínimo, esto no va a resultar. Y entonces depende, dice, del tiempo extraalveolar y el manipuleo del tiempo extraalveolar o del tiempo extraalveolar seco. Si es un TEAS mayor a 1 hora, olvídese. La implantación, la reimplantación va a provocar una anquilosis imprescindiblemente. Aunque lo viéramos, por más voy a mostrarles unos casos. El tiempo óptimo para reimplante, 1 hora post-trauma.
observación debe ser, la conservación puede ser en medio fisiológico, si los ha encontrado a quienes estaban de vacaciones en un sitio donde no hay más suero fisiológico, agua con un poquito de sal, lamentablemente. La contaminación del diente debe ser eliminada o controlada. Evitar la presencia del coágulo en el interior es importantísimo. Lavar y lavar y lavar ese alveolo. Hay que hacer imprescindible terapia antimicrobiana. Hay que aplicar férula flexible después de reimplantar durante solo una semana. Es el tipo que se espera que las fibras residuales de la raíz, que ha sido en el lapso de tiempo de una hora, se unan a las fibras residuales del alveolo y el diente se reimplante sin mayor complicación. Pero eso es un porcentaje bajo de pacientes. A veces, cuando el ápice está cerrado, hay que hacer la conductoterapia antes de retirar férula. El día que uno va a retirar, hace la conductoterapia a los 7 días. En dientes primarios está contraindicado el reimplante. Aunque actualmente hay alguna gente que dice que lo ha reimplantado, pero los riesgos de la anquilosis son tales que podrían incluir incluso al diente permanente. Por eso, los grandes especialistas no consideran jamás reimplantar un diente primario, porque este cuadro puede traernos severas complicaciones. ¿En qué otros medios de conservación tenemos para ese diente que sea exarticulado? Estos medios son medios de conservación para los órganos que se van a trasplantar, pero aquí no tenemos eso. Entonces, si estos accidentes ocurren en sitios especiales, no hay. Quizás pudiéramos encontrar leche, quizás suero fisiológico o quizás la saliva del propio niño, pero el niño está tan asustado que difícilmente va a sujetar al diente debajo de la lengua, que sería lo ideal, o medios de cultivo, ¿sí? Vamos a ver este caso de este paciente, ya lo verán, es grande, que sufre una lesión traumática que provoca una lesión de laceración fuerte en el área. Menos mal cicatrizó por sí solo e hizo una buena cicatriz por primera intención. Pero vamos a ver su radiografía. Estaba en la escuela y en la escuela, interesantemente, en un colegio pagado, tenía su médico y le hizo una radiografía posterior anterior. Se lo veía ese momento así. Pero, a ver, esto ocurrió a las 10 de la mañana. La mamá me lo trae al paciente a las 3 de la tarde y me dice, es urgente, no puedo, son 2 dientes exarticulados, avulsionados. Y yo le digo, señora, no puedo. Han transcurrido de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde muchas horas. Las fibras han muerto, el diente está deshidratado y no, le suplico, ¿cómo vas a darle a tener próstasis? Tenemos solo uno, el otro no lo encontró, lo dejó el chico vio que se le cayó, lo dejó en la grada. Entonces, mire, yo voy a darle una muestra de lo que va a pasar y bajo su autorización, le dice, yo voy a hacer esto. Y sí, porque era una exigencia, tal como dice el libro, lo hice, pero para solo reconocer después que se produce todo lo que está descrito en la literatura. Hice el reimplante del diente lavándolo, aplicando incluso un ligero enjuague de flúor, lavando el alveolo, hice la fertilización, el diente estaba perfecto, las heridas se curaron y estuvo en controles periódicos. Ahí está. Este es el diente que no se rescató, el diente ya estaba reimplantado, el paciente. A la semana, el paciente tenía estas características. Dije, qué bueno, está reimplantándose bien. Lo fatal en él, si no hubiera tenido esta pérdida, cuando se pierde un diente en una persona tan joven, un diente permanente, la reabsorción ósea es muy acelerada. Esta reabsorción lamentablemente me incluyó al diente vecino. Empezó a reabsorber la cortical vestibular, miren, la encía más bajada, poco a poco, era inevitable. Aún eso, para mantenerlo, yo le hice la endodoncia el día de la visita a ese diente.
Era lógico, había que poner primero hidróxido de calcio, logré controlar un poquito, pero pasado el tiempo esto avanzaba, los dientes ya sin férula, el diente duro, rígido, reimplantado, pero esta reabsorción ósea de al lado me fue jalando al diente que finalmente me tuvo que perder. Entonces miren cuánto bajó paulatinamente. Entonces el diente, en vez de anquilosarse, empezó a moverse. Y esa fue la situación difícil, de cómo vino, de cómo estuvo después, pero esas cosas con tanto tiempo que pasó no se hacen jamás. Yo quiero mostrarles estas fotografías porque este paciente sufrió una abulsión, o sea, una exarticulación del incisivo central superior derecho. Dos alumnos magníficos cuando se trabajaba en parejas. Esto fue hecho acá. Igual, esto era un lunes. La mamá, estando en su casa, el niño nos contó que se cayó, se tropezó en algo en el piso, que creo que era piedra, una cosa así, y fue a dar al borde de una bañera de plástico, dice ella. El niño tiene, no sé si están los siguientes casos, creo que no, pero yo los tengo bien documentados porque este caso lo mostré ya lo trabajamos incluso con el colega mío con ortopedia, pero les muestro esto por el interés que demostraban los alumnos. Reimplantamos el diente igual, haciéndole firmar a la madre que era contraindicado, que el diente se podía anquilosar, que es lo que pasó posteriormente, para que no se anquilosara. Yo le hice hacer con el colega que es experto en ortopedia, un aparato ortopédico para ver con el contacto. Lamentablemente el chico no colaboró, no usaba su aparato, el diente se anquilosó y lo perdió. Pero ellos hicieron el reimplante, el día del reimplante lo hicimos con ellos, lo hice con ellos, colaboraron maravillosamente, pero no sirvió. Ojalá yo pudiera, no recuerdo ni los apellidos, pues tengo la fotografía de ellos, seguramente les interesaría mucho. Así trabajábamos en la clínica, había mucho interés de parte de los estudiantes. Y este caso que me llevó también un diente que avulsionó, que lo estaban manejando ya durante una semana, parece que un colega que hacía ortodoncia y con su pareja odontopediatra implantaron, pero quién sabe cómo lo implantaron, que cuando vino el paciente había un olor en toda la sala de un cuadro infeccioso severo, quité los brackets, le habían puesto los brackets, dije no sirve esto, vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer que el lateral vaya a ocupar, yo lo hice un desplazamiento, el espacio del central, y la otra fase ya era la reconstrucción estética para igualar, que ahora se hace tan fácilmente. No tengo las fotografías posteriores, pero esto es lo que se hizo. Y la clínica vista de otro ángulo, miren, como para sentirse alegres, todos trabajando de dos en dos, en concordancia. ¿Qué pasó? Yo no tengo respuestas a lo que pasó de esas épocas a ahora. El desinterés de los estudiantes es alarmante, alarmante. Estoy hablando con estudiantes, ojalá que no hayan dejado la tableta, la computadora y estén desayunando ya ustedes. Yo no lo hice todavía, lo haré después, pero me preocupa, me preocupa. Parece que esto ocurrió a partir de la famosa pandemia o quizás un poquito antes. Ya los estudiantes lo tenían en interés. Miren el interés a la hora de manejar las cosas. Era una cosa maravillosa. Esto me queda de recuerdo frente a la alumna o a el alumno, uno o dos o tres, si acaso cuatro que están. Pero con un desinterés increíble, increíble. Vamos a hablar ahora rápidamente de las fracturas coronarias. Ya son fracturas solo en diente, pero asociadas también a lesiones en tejidos de soporte. Y vamos a ver todas las formas que se presentan de fracturas coronarias.
Son las lesiones más frecuentes en la dentición permanente, la causa más usual, un impacto frontal que provoca líneas de fractura a distintas direcciones, lo que ocasiona la pérdida de tejido duro de distinta magnitud. El estado pulpar de un diente con fractura coronaria depende de varios factores: existencia o no de luxación añadida, el grado de desarrollo radicular, la existencia o no de exposición pulpar. Este es un punto muy delicado, igual para trabajarlo con fotografía, con radiografía, porque los padres se ponen exigentes. Y, por supuesto, el tiempo transcurrido hasta el recubrimiento, sobre todo cuando hay exposición pulpar. Es igual que una abducción. Si ha pasado mucho tiempo, acá ya no es posible conservar el diente íntegro. Hay que hacer endodoncia y a veces eso no les gusta a los padres. Pues si lo traen después de un día de ocurrir el accidente, eso sí o sí se va a dar. La pulpa está muriendo. Entonces, vamos a hablar de fracturas de esmalte solamente, fracturas de esmalte y dentina, sin exposición pulpar, con exposición pulpar, fractura coronaradicular, líneas de infracción o los trazos de fractura y fractura radicular en ambas denticiones. La fractura del esmalte es una lesión de poca extensión. Se pueden diferenciar dos tipos de lesiones: con pérdida de tejido o sin pérdida de tejido. Más bien son grietas las que se deben observar si llegan a dentina. El tratamiento, si son simples, solo alisar bordes, porque es solo esmalte. Más complicadas hay que hacer técnica adhesiva. Siempre, siempre, siempre las aplicaciones de flúor, porque no nos olvidemos que el tejido más mineral, más altamente mineral, es el maravilloso esmalte. Así que podemos manejarlo de esas maneras. Aquí, este es un paciente que vino a la facultad, tenía su fractura solo de esmalte. Dijimos, vamos a hacer cosas buenas. Al día siguiente el paciente se perdió. Pero voy a mostrarles a esta niñita, hija de una norteamericana que venía a una misión aquí, que sufrió un golpe añadido ahí, una abrasión de la mucosa, que se hizo el manejo correcto preventivo, y apenas este trazo de fractura de esmalte. Miren, obviamente su diente que iba a ser exfoliado, este aquí, lo perdió, ¿cierto? Y esto es lo que se fracturó. O sea, yo le hice extracción de esto. Este se fracturó. El borde, el área de desarrollo, de crecimiento dentario, que son la famosa llamada flor de iris, que son los espolones de crecimiento. Entonces, imagínense, fracturar esa parte es bastante fácil, bastante fácil. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer una limpieza minuciosa, antiséptico, y hasta que la niña tenga el diente completamente erupcionado, hacer solo una protección. Solo una protección. Mire, trazos de fractura, una protección ionomérica. Con seguridad, con ionómeros especiales que tengo, que se pueden incluso grabar, esto va a desalojar. No interesa, porque lo tengo en controles, y el diente, cuando ya esté completamente erupcionado, veremos si amerita hacer una reconstrucción de material resinoso adhesivo o no. ¿Sí? Son sencillas de tratar. El tratamiento, fractura, ay, no, se me provocaron las diapositivas. Ya, pero aquí hay muchos casos para mostrarles, pero quiero verla. No, ¿qué pasó? Bueno, voy a hablarles, voy a retroceder y vamos a... Aquí estamos. Bien.
Vaya. ¿Ustedes ven la imagen corta? A los estudiantes están dormidos, pues ya, bueno, siempre le hago cambios y algo se me mezcló. En la que habla cómo es una fractura de dentina. Obviamente es una fractura esmalte-dentina. Las causas son las mismas y las presentaciones son de diferente naturaleza. ¿Cuál es el tratamiento? Cuando la pulpa no está expuesta, valorar la proximidad de la misma. El objetivo prioritario será proteger la pulpa. En muchos casos se indica restauración provisional por varias razones, porque necesitamos hacer seguimiento a la pulpa si es que no ha sido involucrada, porque a través de la dentina están los túbulos y aunque físicamente no estuviera afectada, es necesario hacerle al paciente seguimiento sintomático, sobre todo. Por eso se hace una restauración intermedia. En segundo lugar, recuperar la estética con técnicas adhesivas. Vamos a ver los muchos casos que tenemos para mostrarles sin afectación de pulpa, con tremendo ápice abierta, esta facetita, fractura, esmalte y una ligera parte de dentina. Pero además asocia una subluxación. Entonces, yo preferí para esterilizar el diente ponerle una férula temporal, una semana, para que él nos colabore con lo que era la dentina. Y ahí está con su férula, el diente tiene ápice abierto y hacemos la reconstrucción. Aunque el diente esté reconstruido y se quitó la férula, esta obturación, yo les digo a los padres, entre comillas, es estéticamente, entre comillas, definitiva, pero es provisional porque la niña está en crecimiento. Así que en algún momento hay que cambiar eso. Este es otro paciente y este es el caso que quiero que le presten mucha atención. Fractura en ángulo, esmalte dentina radiográficamente, ápice abierto. Este es el punto que me interesa que vean. ¿Dónde está la flecha? La dentina expuesta. Dentina expuesta. Entonces, yo aquí no puedo hacer en la primera sesión. Hice lavado, el manejo suero, desinfección, etc. Solo hago dentina expuesta, dentina cubierta, protegida. Y no la obturo en esa sesión. Tiene que pasar unos días en observación para que pueda yo obturar recién. Y no se me vaya yo no me lo de foto curado, ¿sí? Entonces, dentina expuesta, pero con inflamación de encía, siempre complicaciones de toda índole, ápice abierto, dentina expuesta, se hace la misma terapia y el diente queda así. Si ustedes ven, estos dientes están en proceso de erupción, no están con su longitud normal cérvico-incisal de la corona. Por tanto, los tratamientos nunca se pueden considerar definitivos. Esta niña ya tiene un diente permanente en longitud normal, tiene ápice cerrado, tiene esmalte dentina. Estas siempre son las áreas más susceptibles, pero posterior su reconstrucción se hace con cuidado. Igual se le dice tiene que venir observación, no se le da de alta. Esta es una fractura casi siempre angular. Otro paciente más larga es una paciente que llevaba, no sé por qué, le habían puesto unos brackets aquí y se fractura. Entonces, en observación, hacemos la reconstrucción igual temporal y se supervisa todo lo que es pulpa. Hay otra técnica que se llama la fijación del mismo fragmento coronario. El fragmento deberá estar siempre intacto, deberá mantenerse en suelo fisiológico. Fíjense ustedes que esta técnica, este tipo de fractura a mí me ha tocado solo en 2 pacientes, solo en 2. No es tan frecuente que el paciente, como es un paciente niño,
guarde el pedazo que se le cayó, a menos que esté con la mamá. Eso pasa. Si no, miren, ahí está el niño con su trauma, el diente traumatizado, su radiografía, su examen clínico y el fragmento. Hay que controlar que el fragmento coincida plenamente, aquí se hace la comprobación, coincida plenamente con el área perdida. Si está exacto, no ha habido pérdidas adicionales, entonces el fragmento, tal como dice la literatura, se lo maneja en suero primero, en flúor luego, se hace la adhesión tanto en el fragmento como en el grabado más bien, y la técnica adhesiva convencional. Dirán, el diente queda un poquito más grande, cierto, porque estamos poniendo un material de adhesión intermedio, obvio que va a crecer. Se puede desgastar el diente un poco, es lo que hice, y se tiene en observación al paciente. Continua al paciente hasta que sea joven, que es cuando se cambia todo. La hiperfiltración, síndrome del tracto dental, fisuras dentales. Miren, aquí. Esto no se ve tan bien como cuando hacemos una transiluminación. Miren esto. Aunque parece aparentemente inofensiva, esta puede ser severa. ¿Por qué? Porque no sabemos la profundidad en dentina. Por tanto, hay que hacer, haciendo una exploración con un instrumento explorador, no vemos que haya profundidad, solo vamos a manejar por un buen tiempo fluorización, para en algún momento hacer una leve reconstrucción estética. Pero estas líneas pueden ser peligrosas si ya llegó a dentina, en futuro pueden provocar una lesión pulpar. Por supuesto que sí. Y si hablamos de una fractura radicular, si se trata de un niño pequeño como es este, dije, tengo a la madre sujetando al niño porque era muy chiquito y eso me lo trajo inmediatamente que sucedió la fractura, me lo trajo al pacientito, hicimos la radiografía y mire, el diente fracturado, pero la mitad estaba aquí, todavía sangrando mucho, se vio la fractura. ¿Qué se hace? Se hace la extracción de los dientes de ambos. Y ustedes dirán, ¿se extraen los residuos? No, jamás. Hasta el paciente ya ha terminado el procedimiento y su control después de una semana. Obviamente, ese fragmento que estaba sano, vital, el organismo lo va a reabsorber, pero hay que tenerlo bajo control. ¿Sí? Lo va a reabsorber. Efectivamente, post control, todavía está la raíz, después se reabsorbió por completo. ¿Qué consideraciones tenemos que hacer acerca del manejo de la pulpa? El pronóstico dependerá del tiempo transcurrido desde el trauma, el tamaño de la exposición, el estado de desarrollo de la raíz. En cualquier caso, siempre se producirá una inflamación aún leve. Casi siempre se puede observar tejido de granulación. Si la vascularidad pulpar está intacta, no hay invasión bacteriana, lo cual depende del tiempo. ¿Sí? Todas esas consideraciones son importantes. ¿Qué se haría después de una lesión traumática que expone pulpa? Según el tiempo transcurrido, que no puede ser mayor a 1 hora, después de lavar adecuadamente, estabilizar iónicamente con suero fisiológico, lavado con agua de hidróxido de calcio, se hará una protección pulpar directa. Una protección pulpar directa, si hay pulpa expuesta. La pulpotomía, si la lesión es más grande. Si esta es una pequeña exposición, eso una directa. Si es más grande, se hará en el tiempo menor posible, que es 1 hora, se hará una pulpotomía parcial. No se hace jamás endodónticamente hablando, convencionalmente hablando, pulpotomías en dientes permanentes. Pero en un caso de un diente permanente que tenga su ápice abierto, podemos hacer una pulpotomía parcial. No sacamos pulpa de todo lo que sería corona, apenas la parte más cercana a la exposición y colocamos ahora un MTA que nos ayudará muchísimo. Hay que hacer seguimiento continuo.
En dientes oscuros o sangrado abundante está indicada la pulpectomía, apexificación si el ápice es abierto o que le va a dar un mejor pronóstico o la pulpectomía convencional, ¿sí? Y la anestesia se usa según la necesidad, porque a veces la técnica endodóntica, la técnica anestésica en los casos, por ejemplo, de luxaciones, no nos ayuda. Necesitamos que haya la vascularización normal y la anestesia provoca un bloqueo de la vascularización en esa zona por el vasoconstrictor. ¿Cuáles serían las repercusiones de las lesiones traumáticas? Un tema no considerado en toda su magnitud son las repercusiones a distancia que provocan las diferentes lesiones traumáticas. Esto depende de varios factores: la intensidad de la fuerza, la ubicación de la fuerza, el nivel de desarrollo de los tejidos afectados, es decir, la edad del paciente. Yo en cada una de las diferentes clasificaciones que les di, vine hablando de esto. ¿Cuáles son las repercusiones? Son muchísimas, ¿no? Las mayores y más severas repercusiones se producen cuando los traumas acuden en la primera etapa de la infancia, cuando están chiquitos, cuando toda la zona temporal de los niños se encuentra en pleno proceso de crecimiento y transformación. Y hay lesiones en esta ocasión que ni los padres las recuerdan, pero vienen cuando salieron los permanentes totalmente afectados, o cuando no salieron, o cuando se detuvieron. O sea, se ven muchas situaciones en lesiones de trauma. Por ejemplo, miren, este niño no ha perdido dientes, pero ha sufrido tal trauma de lesión de tejidos de soporte, sangraba tanto, se lava y todo, pero miren, los dientes, ¿cómo son afectados? Están horizontales. La erupción de estos dientes es sumamente complicada. Entonces, las repercusiones son a distancia. O en este caso que la mamá relata que tuvo que perder los dientes primarios porque después de un golpe quedaron totalmente eh, fracturados. No se hizo nada porque los dientes, hay mamás que dicen, no, son dientes primarios, no le va a pasar nada. Se infectaron, se tuvo que sacar los dientes y el cuadro resultó en una situación así. Ausencia de gérmenes, otros totalmente desubicados, se giraron, repercusiones a distancia. Un cuadro de esta naturaleza que no golpea directamente un diente puede provocar a distancia lesiones en los dientes inferiores. O sea, hay que alertar a los papás de todas estas situaciones que ya provocó el diente superior también. O en el caso de esta niñita que se sufrió un trauma, los dientecitos primarios sufrieron una luxación lateral, las coronas para atrás, las raíces para adelante, y yo extraje los dientes. Pasados los años fui viendo, miren, la posición de los dientes. Entonces, los cuadros son diferentes, son diversos, hay que hacerle seguimiento. En este caso es muy probable que los dientes en el interior del hueso giran, se mueven, no a la sazón como esperásemos, pero hay movimiento, solo hay que hacer seguimiento. Esta es la pacientita chiquita. ¿Cómo hacemos la prevención de las lesiones traumáticas orales? Yo les voy a presentar algunos un folleto. Identificamos los deportes de mediano y alto riesgo, describimos medidas preventivas relacionadas, describir los efectos de las medidas preventivas, información a la comunidad. Pero, ¿cuántos de nosotros tenemos acceso a toda la comunidad? No la tenemos. Felizmente yo tengo un universo importante de pacientes a quienes les alerto, a las mamás que vienen en gestación o que son en cuidado con los traumas. Si su niño, hay niños que tienen una protrusión heredada, las formas de maxilares y todo eso, pues hay que hacer información urgente. En muchos países se hace información a nivel de medios informativos como la televisión, la radio, etcétera, ¿no? Y orientar a los padres responsables de los niños acerca de las edades más susceptibles, recomendar acerca de las medidas de emergencia más apropiadas en realizar el momento del trauma, sugerir uso de protectores, que es lo que ya podemos hacer, las guardas oclusales, cuando un niño no está en tratamiento ortodóntico,
Yo les sugiero siempre, ahora se las puede hacer en el material plástico, en modelo, uno las hace, las confecciona, las guarda sucursales. Y hacer, este es un folleto que elaboró el doctor Eric Padilla, que entonces era residente de tercer año de la Universidad Nacional Autónoma de México en la especialidad de odontopediatría. Y les sugirieron que hagan material educativo preventivo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hago si mi hijo se golpeó los dientes? Si se le cayó un diente por el golpe, si no logro reponer el diente en su lugar, todas las situaciones más simples para que puedan los pacientes conocer, aunque sea de parte de un odontólogo, 2, 3 o 4, entonces es bien importante enseñar a los padres esta situación. Terminamos con eso. Yo les muestro nuevamente la foto del doctor Andreasen. Les agradezco que hubieran, que aunque sea uno o dos no se hayan dormido, una o dos señoritas no se hubieran dormido, porque saben que es muy frustrante.